Nuestro siguiente ponente invitado es el profesor Carlos Algora. Es catedrático del Departamento de Electrónica Física y director del Grupo de Semiconductores 3.5 del Instituto de Energía Solar. Tiene una trayectoria investigadora muy importante, con varios premios y récords de eficiencia mundial en células solares de concentración. Y hoy nos va a hablar de cómo mejorar la eficiencia de células solares utilizando grafeno para ello. Cuando quieras, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, y de verdad que siento que por mi culpa, entre comillas, no os podéis ir ya al café, pero la charla mía estaba programada para las 5 y luego tengo otra cita que no puedo aplazar. Bueno, yo de lo que os voy a hablar no es estrictamente de grafeno, sino de una de sus aplicaciones, que es la aplicación de grafeno en células solares de alta eficiencia. Por conectar con lo que ha comentado antes Jorge, el grafeno que vamos a utilizar nosotros es un grafeno de alta calidad, de propiedades eléctricas y ópticas muy buenas, depositado por CVD, como ha contado Jorge anteriormente. Bueno, este es el índice de la presentación, donde en una parte importante voy a hacer una introducción un poquito extensa de lo que es el mundo fotovoltaico, de lo que son las células solares y el porqué de la necesidad de utilizar grafeno en estas células solares. Haré una pequeña revisión de los distintos tipos de células que pueden utilizar grafeno. Y finalmente me centraré en células solares que hemos desarrollado en nuestro instituto utilizando grafeno y unas primeras pruebas de concepto que parecen indicar que la idea funciona. Me gustaría comenzar con una breve introducción de cómo está la producción de electricidad a nivel mundial, comparándola con diversas opciones de combustibles. Bueno, las reservas de combustibles fósiles, que son estas que aquí, como sabéis, siempre están en permanente discusión y siempre parece que queda petróleo para 50 años o 60 años. Es una recurrencia casi permanente. Pero lo que es evidente es que cualquier combustible fósil tiene una fecha de caducidad y por lo tanto va a agotarse en un corto tiempo. Fijaos, por ejemplo, que en el tema del uranio de la fisión nuclear se decía que había para cientos o miles de años, pero ahora con la irrupción de China a la hora de producir electricidad mediante la fusión, las reservas existentes parecen inducir a pensar que va a haber para poco tiempo si todo el mundo entrara a producir electricidad de esta forma. Para manejarnos con unas unidades relativamente cómodas, por ejemplo, todo el consumo de energía de la humanidad en un año está en el torno de 125.000 teravatios hora. Es una cantidad grande y difícil de manejar, así que voy a utilizar una unidad que se inventó José María Martínez Val, catedrático de la UPM, que dice, bueno, no vamos a hablar de estos números tan concretos, sino de hablar de que todo lo que consume la humanidad en un año lo llamamos una AU, una unidad antropogénica, ¿de acuerdo? Bien, si decimos que lo que consume la humanidad es esa 1, entonces, ¿cuáles son las energías renovables que pueden dar, digamos que pueden dar sustento a esta necesidad? Bueno, por ejemplo, en el caso de la energía hidroeléctrica, disponible en función de los recursos que hay en todo el planeta, se podría llegar a 0,1. Luego, no parece que esto pueda, la energía hidroeléctrica puede surtirlo de electricidad. La eólica, que en España tiene un peso muy importante, sí, pero cuando se compara en todo el mundo, nada más habría del orden de 0,1 en tema de recurso de viento disponible. Si nos vamos a biomasa, que además comporta la quema de esos combustibles, nos iríamos en torno de 1. Y cuando nos vamos a la energía solar, entendiendo como el recurso solar disponible en todo el planeta, estaríamos hablando de 10.000 de esas unidades, ¿de acuerdo? Luego, en términos de energía, de recurso disponible, la energía solar, estrictamente hablando, es la única capaz de producir la energía suficiente. Bien, este número, que es un 10.000, está considerándose desde el punto de vista de toda la energía que se recibe en el planeta, es decir, en los océanos, en los polos, etcétera, etcétera. Luego, esto hay que meterle recortes, hay que quitar los océanos, hay que quitar sitios inhóspitos, además habría que meter, por ejemplo, la eficiencia de los paneles solares, que son en entorno del 15%, y cuando se hacen todos esos recortes, ¿de acuerdo?, de estas 10.000, que tiene que ver con el recurso solar de la luz que nos llega,
Fotovoltaicamente, es decir, producción de electricidad directamente a partir del sol, se quedaría reducida a 5. Pero como veis, esta reducción de 10.000 a 5 tan importante, este 5 es enormemente mayor que cualquiera de las otras energías renovables. Este número creo que es importante destacar, puesto que pone de manifiesto que la energía solar es la única de las renovables capaz de suministrar toda la energía que necesitáramos, la única. De tal manera que, por ejemplo, si nos vamos a un sitio realmente industrializado como puede ser Europa, si se cubriera Europa con tan solo el 0,7% de su superficie con paneles fotovoltaicos ya existentes, se podría suministrar el 100% de la electricidad que se necesita. Luego, en términos de recurso y de disponibilidad, es claramente la energía del futuro, desde el punto de vista de energía renovable. Y esto se pone de manifiesto claramente con el enorme crecimiento que ha tenido la instalación de energía solar fotovoltaica en todo el mundo. Ahora mismo, en 2014, hay instaladas aproximadamente unos 150 gigavatios. Eso es equivalente a que en todo el mundo, mediante paneles solares, está el equivalente a 150 centrales nucleares, ¿vale? Luego, en todos esos tiempos en los que de hace tan solo 10 años, donde era algo residual y testimonial, el fotovoltaico va creciendo y desde luego las expectativas son que, por ejemplo, para 2020 estén instalados del orden de 500 gigavatios de potencia, o sea, 500 centrales nucleares, más o menos. Esas son las previsiones. Bien, ¿y en qué consiste el efecto fotovoltaico? Bueno, convendría diferenciar que mucha gente confunde energía solar térmica o energía solar fotovoltaica. Aquí de lo que estamos hablando es de producir electricidad directamente a partir de la luz del sol mediante células solares. Las células solares son unos dispositivos semiconductores que tienen una unión PN, que por arriba se les pone una malla de metalización a modo de contacto, de tal manera que cuando recibe esta célula solar la luz del sol, la energía que contienen los fotones es capaz de generar pares electrón-hueco, es decir, se establece una corriente eléctrica y una célula solar funciona a modo de una pila activada por luz. Bueno, un número importante en términos de valorar la bondad de una célula solar o de un panel fotovoltaico es la eficiencia de la célula solar. Y la eficiencia de la célula solar no es nada más que el cociente entre la potencia eléctrica que va a generar la célula respecto de la potencia luminosa que está recibiendo. Y se habla de un 10%, un 15%, un 20%. En términos eléctricos, esta sería la curva corriente-tensión de una célula solar. Se puede calcular muy bien mediante la multiplicación de la densidad de corriente por la tensión que genera y por un factor geométrico que se llama fill factor. La multiplicación de esto coincide con el valor de la eficiencia. Bueno, ¿y cuáles son los materiales fotovoltaicos con los que se están haciendo ahora células solares? Bueno, pues como sonará, el material más importante, el más deseado para hacer células solares ahora mismo es el silicio cristalino. El silicio tiene eficiencias que rondan entre el 14 y el 22%. Y el silicio, que está aquí representado mediante las barras amarillas, era el material único con el que se hacían células solares en los años 80 y sigue siendo el predominante. Lo que pasa es que a partir de los años 80, a finales de los 80 y ya en los 90, empezaron a aparecer otros materiales como el silicio amorfo, con eficiencias mucho más bajas, o las capas delgadas a base de teluro de cadmio, de Zix, etcétera, también con eficiencias notablemente bajas, y empezaron a copar de alguna manera una parte importante de la producción. Pero sigue siendo un porcentaje residual. Y ya en los últimos años, en el torno de los 2000, han aparecido lo que se llaman las células orgánicas, las células plásticas, que tienen una eficiencia muy baja en esos entornos, del 2, 4, 5%, y también unas células muy interesantes, que son de las que os voy a hablar hoy, que son las células multiunión para concentración, y que comercialmente ya tienen eficiencias en el entorno del 40%, y que a escala de laboratorio han alcanzado ya el 45% de eficiencia. Como veis aquí, estas células de concentración se prevé que ya en 2015 ya tienen una parte de mercado y esta parte de mercado va a ir creciendo progresivamente. Bueno, ¿cómo puede
ayudar el grafeno a la hora de implementarse en células solares? ¿Cuáles son las propiedades que tiene el grafeno que interesan? Básicamente son estas 4. En una célula solar, como hemos dicho, hay un material semiconductor, hay unos contactos frontales y traseros, y también lo que se hace es poner una capa antirreflectante, es un dieléctrico habitualmente, que lo que hace es que la luz que llega a la célula solar, debido a que la célula solar típicamente es de un semiconductor como silicio, se refleja en buena medida, del orden del 30% de la luz que le llega se refleja hacia afuera y se perdería. Entonces, esta capa antirreflectante lo que hace es precisamente eso, evitar que se refleje la luz, y eso tiene una participación importante en la mejora de la célula. Entonces, el grafeno también puede formar parte de la célula a modo de material antirreflectante y además, perdón, también se busca propiedades que pueden mejorar la eficiencia de la célula con efectos ya más sofisticados del tipo de multiplicación por portadores calientes o crear transportes de carga mediante canales, etcétera, que os voy a comentar brevemente. Bueno, de estas funciones que os he comentado, una de ellas es el utilizar el grafeno, lo que se llama como un electrodo transparente. Entonces el grafeno, a diferencia de otros materiales que se utilizan ahora mismo, por ejemplo aquí veis la transmitividad de estos materiales frente a capas antirreflectantes típicas en células solares, o uno que se utiliza mucho en los LEDs y en otras células que son los hitos. Veis que aquí el grafeno, que es la línea negra, es el que exhibe las mejores transmitividades ópticas. Luego, desde el punto de vista es bueno porque deja pasar la luz del sol. Y también es importante el compararlo con estos otros materiales desde el punto de vista de la resistencia eléctrica. Interesa que la resistencia eléctrica del grafeno sea muy baja. Entonces, como veis aquí, el grafeno, que es esta banda, esta banda en la cual digamos que se muestran también otros materiales, como por ejemplo la plata, el hito, etcétera, es de los que con menor espesor consigue unas resistencias de las más bajas, ¿de acuerdo? Y cuando se comparan estas propiedades de transmitividad óptica frente a la resistencia de hoja, de nuevo el grafeno es el que obtiene un equilibrio, digamos, mejor frente a los otros materiales. Luego, las propiedades del grafeno, desde ese punto de vista, son ideales si se sabe controlar bien esas propiedades para utilizarse en células solares. Aquí veis también otras de las propiedades que os acaba de comentar, que es el funcionamiento como un material antirreflectante, en donde veis aquí, por ejemplo, en función de la longitud de onda, cuál es la reflectividad de un material como, por ejemplo, el silicio tal cual está pulido, que tiene toda esta reflectividad, que veis que es muy elevada. Sin embargo, si se le van agregando o capas antirreflectantes o grafeno, ¿de acuerdo?, añadiéndole varias capas de grafeno, se consigue rebajar su reflectividad muchísimo hasta la línea azul. Luego es un material muy adecuado para conseguir esta eficiencia. Bien, y también se puede conseguir, debido a su bidimensionalidad, que la carga no se transfiera de forma volumétrica y anisotrópica, e isotrópica, sino que debido a esa naturaleza 2D se puedan establecer auténticas autopistas o canales a través de los cuales se puede transferir esa carga, de tal manera que se puede controlar de dónde y hacia dónde va a ir. Bien, con estas propiedades, ¿cuáles son los tipos de células solares que se han intentado hacer? Bueno, pues por ejemplo, en células solares de silicio, esta sería la estructura típica de una célula solar de silicio, en donde básicamente lo que se busca son las propiedades de utilizarlo como un electrodo transparente, es decir, que la luz entre y que por arriba la carga se pueda transferir bien a costa de que la luz que entra no sea prácticamente absorbida. También se han hecho células mixtas agrupando grafeno con silicio, creando heterouniones. Lo que pasa es que, al igual que se ha comentado ya anteriormente, las eficiencias de estas células son bajas, en el entorno del 6 o del 10%.
Más células que se han hecho es intentar utilizar grafeno en células solares orgánicas. Aquí el grafeno se pone en dos zonas distintas, una como material, de nuevo un electrodo transparente, y también formando parte de la capa activa mediante algún polímero. Debido a los numerosos polímeros y materiales orgánicos, las opciones que hay son múltiples, ¿de acuerdo? Y también en células solares que se activan mediante distintos tintes, mediante distintos productos químicos, también se ha probado a utilizar en grafeno, jugando mucho con la química, en el estilo de lo que nos ha contado antes Nazario, las propiedades, las posibilidades de utilizar grafeno, funcionalizarlo, etcétera, son enormes. Ya que veis una célula solar de este estilo, de los primeros intentos, en donde se ve que es una célula solar que es transparente, de tal manera que este tipo de células orgánicas son, por ejemplo, muy adecuadas o cada vez van a tener más aplicación en digamos, en el mundo arquitectónico, a la hora de crear ventanas o cubiertas que dejen pasar la luz, como si fueran cristales, pero que al mismo tiempo sean capaces de producir electricidad. Bien, y también se han intentado hacer células solares basadas en grafeno. Para eso haría falta algo así como grafeno tipo P, grafeno tipo N, y para eso es importante el poder funcionalizarlo, y es una aproximación, una arquitectura que está comenzando. Como veis aquí, estas son de los primeros intentos y desde luego los resultados no han sido especialmente buenos. Si en una tabla intentamos recoger cuáles han sido las eficiencias de célula solar utilizando grafeno, como veis no son nada alentadoras, ¿de acuerdo? Es decir, hablamos de eficiencias dependiendo del material, del 1, del 2, del 7, de las mejores son cuando se han utilizado quizá con perovskitas, ¿de acuerdo? Y curiosamente, en este tipo de células solares de baja eficiencia es en donde se ha hecho el mayor esfuerzo a la hora de utilizar el grafeno. Como os comento aquí, los mayores esfuerzos se han hecho en células de tintes, orgánicas, en donde las eficiencias que se han logrado andan entre el 2 y el 17%, ¿de acuerdo? Y aquí hay un primer intento que se hizo en este tipo de células solares que os he comentado antes de muy alta eficiencia, de células multiunión con semiconductores 3,5, en donde se logró el 19,6%, que aún así es muy bajo. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, vale, el grafeno se ha intentado utilizar en estas células solares de baja eficiencia, que además son muy baratas, el grafeno ahora mismo es caro. Para que os hagáis una idea, en producción más o menos, y corrígeme que probablemente tú tengas más datos, está en el entorno de 5 euros el centímetro cuadrado, más o menos. Luego entonces en una célula solar que pretende ser barata, como las orgánicas, si ya un centímetro cuadrado vale 5 euros, como que choca. Entonces parece que hay un contrasentido en utilizar un grafeno que es de altas propiedades, de buenísimas propiedades optoelectrónicas, que tiene un cierto coste en células de baja eficiencia. Y lo que nos planteamos fue por qué no incorporar este grafeno en células solares de muy alta eficiencia, de las que os he comentado antes, que ya han logrado más del 40% de eficiencia. Bueno, pues esta es una tabla en la que se recogen las células más eficientes del mundo en los distintos materiales a lo largo de toda la historia. Aquí veis que están agrupadas las células orgánicas, las células estas que os he comentado de tintes, las dye sensitized. Aquí hay otras células que son células de capa delgada, que como veis rondan el 12, el 20%. Las líneas azules son las células solares de silicio a lo largo de la historia, todas las evoluciones que se han producido y que han culminado con un récord de un poquito más del 25% de eficiencia, y las líneas moradas se refieren a las células solares multiunión, que son células solares fabricadas con un tipo de material que son los semiconductores 3,5 y en donde ya se han alcanzado eficiencias del 45%. Como veis, hay unas diferencias en eficiencia brutales de unos materiales a otros. La pregunta que uno se podría plantear es ¿por qué la eficiencia de las células solares son bajas, a pesar de tener un 40%? Hombre, en cualquier sistema que pretenda ser eficiente, un 40 o 45% es bajo respecto de lo que debería ser, más aún si hablamos de 5 o 7% o cosas así, ¿no? ¿Cuál es el motivo del por qué eso es así?
Bueno, una manera de verlo fácilmente es que la fuente de iluminación que tenemos en la Tierra es el Sol. El Sol se puede considerar desde un punto de vista físico como un cuerpo negro que emite en torno a los 6000 grados Kelvin. Y si vamos a límites termodinámicos de eficiencia, de esos de los que son inviolables, la eficiencia de Carnot de una célula solar o de cualquier dispositivo que trabajara con la luz del Sol podría llegar hasta el 95%, teóricamente. ¿Por qué no se alcanza eso? Bueno, pues no se alcanza eso porque si vemos aquí cuál es la, digamos, en longitud de onda y lo que produce una célula solar, nos encontramos con que, digamos, esta es la respuesta de una célula solar, perdón, este es el espectro solar, toda esta banda. Resulta que una célula solar, por el mero hecho de estar compuesta de un solo material, tiene un gap semiconductor. Ese gap semiconductor va a ver nada más una parte del espectro solar. Por ejemplo, en este caso nada más vería esta zona que está marcada de aquí a aquí. Es decir, hay una parte del espectro solar, toda la marrón, que la célula solar no la ve, no la detecta, es transparente a ella, ¿de acuerdo? Y dentro de la banda de colores que es capaz de ver la célula solar, que es toda esta que va desde aquí a aquí, resulta que todo esto es capaz de transformarlo, pero toda esta transformación que hace del espectro solar una célula solar, resulta que se acaba perdiendo en forma de calor. Por eso una célula solar se calienta muchísimo, porque todo esto no lo transforma en electricidad. Y nada más es capaz de transformar esa pequeña zona azul, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para, por un lado, venirnos más hacia la derecha y ver cuanta más parte del espectro solar mejor y aumentar mucho esto de tal manera que no haya tantas pérdidas por calor? Bueno, para eso hay un tipo de estructura de célula solar que ya os he comentado antes, que ya han dado el 45%, que son las células solar multiunión. Estas células solar multiunión lo que hacen es, frente al esquema de célula solar convencional que está compuesta de un solo semiconductor, que tiene una banda de conducción, una banda de valencia y que, como os he enseñado antes, si este es el espectro solar, nada más es capaz de convertir la zona roja eficientemente por pérdidas aquí y aquí por termalización. Frente a ese esquema, que es el de una célula de silicio, por ejemplo, las células multiunión lo que hacen es que tienen una arquitectura completamente diferente, en lo que está compuesta por varias células solares colocadas en serie, una encima de otra, que están compuestos de distintos materiales semiconductores y que están conectadas mediante lo que se llaman uniones túnel. Cada uno de estos materiales es un semiconductor distinto, con un gap distinto, y entonces, por ejemplo, si vamos a una célula solar que se llama de triple unión, que tiene 3 materiales como germanio, gainas o gain-P, veis que los efectos son claramente beneficiosos. Por un lado, nos extendemos hacia la derecha, es decir, al utilizar 3 gaps distintos, la célula es capaz de ver mucho mejor la radiación solar, es capaz de aprovecharla en términos de todos los colores, y por otro lado, cada uno de estos materiales en su banda de trabajo tiene muchas menos pérdidas por calor, lo que se llaman pérdidas de termalización. De tal manera que, como veis, si el silicio tiene del entorno de un 20% las células, en los mejores casos, estas células, si hiciéramos la integral de todo eso, es lo que nos da el 45-47% y puede seguir subiendo si nos venimos más hacia acá y somos capaces de aprovechar todas esas zonas grises. Bueno, ¿y cuáles son los semiconductores 3,5? Pues los semiconductores 3,5 son aquellos compuestos artificiales que en su molécula juntan elementos del grupo 3 del sistema periódico con elementos 5 del sistema periódico. El más emblemático quizá es el arseniuro de galio. Y aquí veis distintos semiconductores 3,5 en función de su gap, o dicho de otra manera, la traslación de la longitud de onda de su gap. Y para que os hagáis una idea, toda esta zona es donde hay radiación solar. Luego, cogiendo muchísimos de estos semiconductores 3,5, poniendo 4, 5, 6 uniones, teóricamente podríamos llegar a esas eficiencias del 80, 85, 90%. ¿De acuerdo? Luego, entonces, se trata de una arquitectura que tiene un potencial tremendo a la hora de subir muchísimo su eficiencia frente a las estructuras monounión, orgánicas, de capa delgada, etcétera. Pero claro, el problema que tiene, no todo podía ser así de bonito, es que estos materiales son muy caros, son enormemente más caros que el silicio. Hablamos de
aproximadamente 10 veces más caros que el silicio. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacer células solares eficientes y que cuesten poco? Bueno, pues para eso hay una técnica, hay una aproximación que es utilizar elementos ópticos. Los elementos ópticos lo que hacen es que en lugar de tener, por ejemplo, este es una lupa, un elemento óptico que concentra la luz en esta zona que hay aquí. Esta zona que hay aquí es lo que se llama un elemento óptico secundario, que se corresponde con este que hay aquí, y dentro está la célula solar, que es lo que está representado en rojo. Esta aproximación lo que hace es coger la luz del sol y enfocarla, focalizarla sobre la célula solar, de tal manera que lo que se está haciendo es como si esta célula solar tan pequeña fuera equivalente a una célula solar de este tamaño. La gran diferencia es que la célula solar es muy cara y como es pequeña cuesta muy poco, mientras que esto, que es plástico, es como tener células solares plásticas con una eficiencia del 40 o del 45%. Esa es la gran ventaja. Es decir, es cambiar el área de célula solar, que es lo caro, por lo óptico, que es lo barato. Y se define lo que se llama un nivel de concentración, que es el área de esta óptica dividida entre el área de la célula. Por ejemplo, nosotros aquí en la UPM trabajamos con factores de concentración de 1000, es decir, concentramos 1000 veces la luz del sol sobre la célula solar y por lo tanto la electricidad que se puede producir es mucho más barata que una normal. Lo que pasa es que la célula solar no trabaja sola sin más, va dentro del sistema de concentración que os he comentado, con unos elementos ópticos. Con muchos de estos elementos ópticos se monta un módulo y estos módulos tienen que montarse en seguidores solares que en algún caso habréis visto por ahí, ya en España hay unos cuantos instalados. Si vais, por ejemplo, en el AVE de Madrid a Sevilla o de Madrid a Málaga, veis que aproximadamente en el kilómetro 200, a la derecha, en Puerto Llano, veréis un montón, un campo lleno de estos seguidores solares, ¿de acuerdo? Estos seguidores solares trabajan a modo de girasol, van siguiendo permanentemente la luz del sol y van enfocando la luz del sol en la célula solar, ¿vale? Bueno, y el tema es para conseguir un coste de electricidad barato, que al fin y al cabo es lo que queremos en el recibo de la luz. No nos importa si las células solares son caras o baratas o lo que sea, sino que los euros por kilovatio hora sean baratos, sean lo más baratos posible. A la hora de hacer la repercusión de los costes en cada uno de los puntos de la cadena de producción de un sistema fotovoltaico, resulta que lo que más acaba influyendo son, por un lado, la eficiencia. De hecho, cuanto mayor sea la eficiencia, que es lo que queremos con estas células, el precio va a bajar, evidentemente. Y por otro lado, si conseguimos bajar el coste de la instalación. El coste de la instalación acaba dependiendo no solo de la célula solar, que por ejemplo en el caso de células orgánicas o de células de capa delgada son mucho más baratas que las células multiunión, sino que luego hay que coger y hay que fabricar, por supuesto, células, hay que fabricar módulos y hay que fabricar sistemas fotovoltaicos. Si las eficiencias de las células son muy baratas, para conseguir 1 megavatio hacen falta miles y miles de estas hileras en donde el cableado, en donde los metales, etcétera, son muy caros. Luego, en definitiva, cuando se habla de energía solar fotovoltaica, en muchas ocasiones oiréis hablar de células solares baratas. Eso no es lo importante, nadie paga por células solares, por lo que pagamos es por el precio de la electricidad. Y entonces hay que manejar sistemas completos. Bien, y para concluir un poco esta parte del porqué de la concentración, esta es una previsión de cómo podrían evolucionar los costes de la energía solar de concentración, que se llama CPV, en donde, bueno, como siempre las previsiones tienden a equivocarse, pero veis que aquí hay un cruce que estaba previsto en el entorno de 2012, parece que ya se ha cumplido en el entorno de 2014, en donde ya en ciertos lugares es mucho más barata que, por ejemplo, producción de electricidad mediante gas en Estados Unidos. Y otro tema importante también es que cuanto mayor es ese nivel de concentración que os decía de 1000 soles o de 500 soles, lo que se tarda en recuperar el Energy Payback Time,
la energía que se ha utilizado en crear una instalación fotovoltaica es muy baja, está en el entorno de 11 meses. Esto quiere decir que toda la energía que se ha utilizado en depurar los materiales, en el hormigón, en los metales para montar una central fotovoltaica, en menos de 11 meses la electricidad que han producido ya ha compensado lo que costó fabricarlos. Y a partir de ahí ya todos son ganancias desde el punto de vista eléctrico. Bien. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la UPM con grafeno? Pues bueno, en el Instituto de Energía Solar fabricamos estas células solares multiunión de semiconductores 3.5 con grafeno, donde nosotros somos especialistas en las células solares, no tanto como el grafeno, y lo que queremos es darle una aplicación al grafeno. Para eso, hasta ahora hemos utilizado grafeno en modo CVD, como ha contado antes Jorge, suministrado por Grafenea, y desde el punto de vista de la caracterización hemos contado con la Universidad de Málaga para distintas caracterizaciones, y aquí también en un paso importante a la hora de fabricar ciertos dispositivos intermedios de células solares, hay que hacer un proceso que se llama ataque seco o RIE y que hemos contado con la ayuda del ISOM, que agradecemos notablemente, como pone luego al final. Bien, ¿qué es lo que hemos visto del grafeno que hemos utilizado? Bueno, hemos utilizado, como os he comentado antes, siempre grafeno en modo CVD. Se trata de un grafeno, por decirlo de alguna manera, real, comercial, que se ha transferido sobre sustratos de silicio, finalmente, y en donde lo que hemos querido es evaluar sus propiedades ópticas, de tal manera que mediante análisis por XPS se ha determinado cuál era la estructura final de lo que pretendía ser un grafeno transferido directamente sobre un óxido de silicio y finalmente sobre un sustrato de silicio. Y lo que nos hemos encontrado es que, aunque queríamos tener la capa de óxido de silicio y solo lo del grafeno, resulta que nos hemos encontrado con que había agua, restos de agua, como consecuencia de la transferencia, y también una capa intermedia de diversos restos, por decirlo de alguna manera, que son indeseados, pero que estaban ahí. Eso se ha hecho por XPS, y contando con esta estructura determinada por XPS y con los espesores que salían, se hizo el ajuste de las propiedades ópticas, básicamente el índice de refracción, el N, y el índice de refracción complejo, quiero decir, el índice de refracción y el coeficiente de extinción, para diversas posibilidades, una monocapa de grafeno, una bicapa de grafeno, transferida sobre distintos sustratos, y esta determinación es una determinación experimental que necesitamos claramente para poder optimizar las células solares, y en donde eso, insisto en que queríamos destacar que se trata de un grafeno comercial producido por CVD. Bien, la otra parte es la caracterización eléctrica de ese grafeno. Para ver la caracterización eléctrica utilizamos un método que se llama las medidas TLM, que lo que se hace es sobre la capa que se quiere medir, se depositan, se forman varios electrodos. Esta es la imagen azimutal, esta es una sección, y lo que se hace es inyectar corriente entre dos de estos electrodos y medir la tensión, de tal manera que si se cogen dos de estos puntos, pues entonces se le inyecta corriente y la corriente fluirá así, ¿de acuerdo? Si vamos viendo cuál es la corriente, cuál es la tensión que se mide al inyectar la corriente, resulta que se puede probar a inyectar corriente de aquí a aquí, o sea, entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 3, entre el 1 y el 4, etcétera, y con todos esos puntos se puede determinar cuál es la resistividad, cuál es la resistencia de la hoja que se tiene. Bien, eso lo hemos hecho para este tipo de estructuras. Y aquí veis una foto de los distintos contactos TLM que hemos formado, y las propiedades indican, o los resultados indican, que la resistividad, como ya se ha comentado anteriormente, es muy dependiente de los procesos de transferencia, es muy dependiente de la calidad con la que se ha realizado el depósito CVD, dependiendo de las condiciones, etcétera, pero en el mejor de los casos lo que hemos obtenido es una resistividad 4 veces más alta, es decir, 4 veces peor
que la de la plata. En todo caso, este es un tema que no indica que el grafeno no pueda llegar a lo de la plata, por supuesto que puede llegar, pero es preciso trabajar con procesos adecuados de transferencia, procesos térmicos, incluso valorar la posibilidad de doparlo. Bueno, y con estas propiedades ópticas y eléctricas lo que hemos hecho es fabricar células solares completas. Aquí veis que tienen 1 milímetro cuadrado. Aquí veis una foto de estas células. Esto es 1 milímetro cuadrado. Y como veis, en una oblea de 2 pulgadas, es decir, de 5 centímetros y pico, se pueden alojar del orden de aproximadamente 1000 células solares con este tamaño. Estos son unos resultados recientes. Y lo que hemos visto es que al comparar, o sea, si cogemos de esta oblea y cogemos una parte de la oblea, medimos esas células y a otra parte de esas células le transferimos grafeno, lo que vemos es que veis que las células con grafeno son las líneas azules y en varios parámetros de la célula, como son la corriente, la tensión, el fill factor y lo que más importa es la eficiencia de las células sale mejor al aplicarles grafeno. En todo caso, esta es una prueba de concepto muy preliminar, en donde desde luego el proceso de formar la célula completa con grafeno necesita todavía muchísimas optimizaciones, pero lo importante es que indica que las propiedades eléctricas y ópticas del grafeno en este tipo de células solares funcionan bien y que hay que hacer mucho más trabajo, pero la primera prueba de concepto es alentadora. Y ya finalmente, para terminar, quería mostrar una diapositiva del posible impacto que tiene la aplicación conjunta de grafeno y de las células solares. Este es un estudio realizado por Andrew McWilliams, en donde se ve cuál sería el mercado mundial de grafeno en diversas aplicaciones. Como veis aquí, en 2011, 2012 es prácticamente residual, mientras que ya para 2017, ¿de acuerdo?, se prevé que el mercado global del grafeno esté en el entorno de los 123 millones de dólares y que tenga una subida rapidísima en cuestión de 5 años de aquí a aquí, o sea, 7 años desde ahora, en 2022, donde el mercado podría llegar a los 1.000 millones de dólares. Si lo que hacemos es segregar por las distintas aplicaciones, el fotovoltaico, que es este morado más pequeñito, este de aquí y este que hay aquí, veis que los productos fotovoltaicos basados en grafeno en 2017 sería todavía pequeño, 10 millones de dólares se supone, pero que ya luego podría sobrepasar los 35 millones de dólares. Luego, fotovoltaico utilizando grafeno es un campo importante. Después también, por lo que os acabo de comentar, de que las células solares tan eficientes del 45% que estamos desarrollando se beneficiarían al aumentar la eficiencia gracias al grafeno, y se podrían conseguir precios de la electricidad en el entorno de 3-5 céntimos de euro el kilovatio hora. Para que tengáis una idea, el precio de generación de electricidad en España, en promedio, está en el entorno de los 8 céntimos de euro el kilovatio hora. Y en esos 8 céntimos de euro está metida el impacto que tiene la nuclear, la eólica, etcétera. Luego sería casi la energía que produciría una electricidad más barata. Y finalmente, que no es poco, creo que es muy importante desde el punto de vista de país, en donde España, tanto en lo que respecta a centros de investigación, universidades y compañías que ya han pasado por aquí y que van a pasar en la segunda fase, tiene una presencia muy importante, como así lo demuestra el número de participantes que están en la flagship y también el elevado número de publicaciones que se consiguen en el ámbito del grafeno. Y nada más, simplemente agradecer a los miembros de mi grupo de semiconductores 3.5, también a la Universidad de Málaga, a la profesora Mercedes Gabás, en Grafenea, la empresa que nos lo ha fabricado el grafeno, y también, como os he comentado antes, a LISOM, tanto a Fernando Calle como a Javier Martínez, que han sido los más directamente implicados y que de buena gana siempre se han dejado hacer el tema del RIE, del ataque seco.
para poder fabricar nuestras células y a los proyectos básicamente nacionales del Mineco, que ha permitido el desarrollar este trabajo. Y finalmente aquí tenéis mi correo electrónico por si, en fin, queréis hacer alguna consulta o lo que deseéis. Y eso es todo. Muchas gracias. Sí, ¿cuál es el motivo por el cual en un país con tanta insolación como España y pionero en fotovoltaicas, digamos, energía solar fotovoltaica, a pesar de todo se sigue usando tan poco y solo un 4 o 5% de la energía total procede de la energía solar fotovoltaica, con todo este potencial que has mencionado que tiene? Bueno, cuando ya las cosas pasan al campo del comercio y del dinero, ya hay muchos otros factores que influyen. En 2008, España fue el país del mundo que más fotovoltaico instaló, ¿de acuerdo? En el entorno de 2 gigavatios y algo, en un año. 2 gigavatios y algo son algo más de 2 centrales nucleares, ¿de acuerdo? Entonces, pensad lo que se tarda en diseñar y construir 2 centrales nucleares, del orden de 10 años o más, y en fotovoltaico lo puedes conseguir en menos de un año. Ese desarrollo tan tremendo desde el punto de vista del mercado vino propiciado por una legislación que era muy propicia, ¿de acuerdo? El problema es que, como se pagaban primas muy elevadas a los productores, el cargo que iba a tener para el erario público iba a ser muy grande. Y a partir de 2008 se empezaron a restringir cada vez más, y ahora mismo las primas son 0, ¿de acuerdo? Entonces, eso ha obligado, o sea, si hablamos de las curvas estas que comentaban antes, que eso son curvas de tecnología, el fotovoltaico ha experimentado una curva externa de incentivación y desincentivación tremenda, ¿no? Entonces, en 2007-2008 fue tremendo la incentivación, y a partir del 2009 desaparecieron todos esos mecanismos incentivadores. Se había creado una estructura de empresas, una estructura de inversiones, unos fondos de inversión que venían a España al abrigo de esa legislación, y de repente aquello se cortó, ¿de acuerdo? Entonces, eso creó, entre otras cosas, una inseguridad jurídica enorme que todavía sigue existiendo. Entonces, ahora lo que está claro es que ya no va a haber más primas al fotovoltaico. Afortunadamente, esas primas han contribuido a que ahora prácticamente haya paridad de red. Paridad de red significa que la electricidad, lo que cuesta el poner electricidad fotovoltaica es lo mismo que lo que cuesta comprarlo de la red, y que, por lo tanto, lo que habréis oído últimamente del autoconsumo, el autoconsumo es perfectamente factible, ¿de acuerdo? Frente a en el 2008, en donde el coste del fotovoltaico era aproximadamente 4 veces el de la electricidad normal, por eso había que incentivarlo. Entonces, ahora las cosas están como para poder, digamos, sin incentivos, que se extienda. ¿Cuál es el problema? Pues que de nuevo hay una legislación que intenta atornillar aquella, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el autoconsumo, ahora se quiere sacar una ley de autoconsumo que de alguna manera penaliza. Si tú quieres tener paneles solares en tu casa, no venderlos a la red, sino consumirlos tú, tienes que pagar. ¿Por qué? Pues por un concepto muy estrambótico, que es porque no me lo está consumiendo. Es decir, si tú tienes tu casa conectada a la red eléctrica, como todos las tenemos, pero dices, no, yo quiero que parte de la electricidad que yo consuma venga de mis paneles, las eléctricas han convencido al gobierno para que diga, yo le tengo puesto ahí la red eléctrica, ¿de acuerdo?, para que usted consuma. Bueno, está muy bien, todos pagamos un importe en el recibo mensual, aunque no consumas electricidad, ya lo estás pagando, ¿no? Bueno, pues ahora quieren meter un impuesto al hecho de que tú mismo consumas tus propios kilovatios hora. Es como si pones huerta en tu casa y por las lechugas que produces tienes que pagar al frutero porque no se las compras a él. Pues ese es el motivo. Entonces, respecto a lo que decías, es muy cierto, tenemos el 4% de fotovoltaico en fotovoltaico instalado en España, y en países como Italia están en el entorno del 20%, ¿de acuerdo? Cuando vas a números tan elevados tienes problemas de integración de la electricidad renovable en la red, que de momento no se va a dar en España en muchísimos años. Luego hay mucho margen para poder instalar fotovoltaico. No sé si te he respondido.
Yo tenía una duda sobre todo en el tema que has comentado antes de la pérdida de eficiencia por el hecho de que se calienten. Cuando has hablado del sistema de converger la luz mediante óptica, ¿no se podría provocar ahí un sobrecalentamiento excesivo? Es decir, ¿o habría alguna manera de refrigerarlo o para que eso realmente funcione? El tema es que si tú vas a células solares relativamente pequeñas, del entorno de 1 milímetro cuadrado, que por ejemplo son las que habéis visto que hacemos nosotros, cuando concentras la luz 1000 veces en 1 milímetro cuadrado, en ese milímetro cuadrado está cayendo solo 1 vatio. 1 vatio, si tú eres capaz de transformar, como ya se hace, el 40%, significa que de ese vatio tú generas 0,4 de electricidad y 0,6 los generas como calor, ¿de acuerdo? Pero 0,6 vatios de calor en 1 milímetro cuadrado, donde además tienes una chapa importante abajo para distribuir el calor, no da ningún problema, ¿de acuerdo? La manera más eficiente de controlar el calor es controlando el tamaño de la célula. Por ejemplo, hay opciones que se han demostrado que son penosas, que es ir al mismo esquema, pero con células de 1 centímetro cuadrado. Entonces, claro, en 1 centímetro cuadrado ya son 100 vatios de luz los que están cayendo. Si tú transformas el 40%, son 40 vatios, pero tienes que sacar 60 vatios de calor de 1 centímetro cuadrado. Y eso ya tienes que ir a enfriamiento activo, es decir, agua o lo que sea, que ya complica las cosas exageradamente y hace que pierda el sentido esta aproximación. Bueno, pues vamos a agradecer de nuevo al ponente por su charla.